¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me lo ofrece hoy. Rey del universo y príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que en él hay. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. ¿Quién es el Rey de Gloria? Hijo de hombre, hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Sí, ¿quién es el Rey de gloria? El Señor los bendiga, hermanos. Hoy vamos a continuar con la última pieza de la armadura espiritual, la pieza que es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, dice Efesios, ¿verdad? Y vamos a continuar con Efesios capítulo 6, versículo 17, que dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero antes de esto yo quisiera darles un mensaje, hermanos, una exhortación y esperando que todos estén siguiendo estos estudios, hermanos, esperando que todos hayan estado siguiendo. Ya vamos a terminar estos estudios, ya vamos casi al final de estos estudios, es la última pieza, como dije, y yo veo, de acuerdo a mi aparato, tableta, como le quieran ustedes llamar, yo veo las personas que están siguiendo los estudios y tristemente, hermanos, estamos quedándonos atrás, hermanos. Yo espero que que se adelanten, que se pongan al corriente, hermanos. Todas estas piezas son de importancia para nuestros estudios, hermano, para nuestro conocimiento bíblico, y toda la palabra de Dios no la debemos despreciar. Y ahorita vamos a ver de eso. Por eso, mi exhortación, hermanos, mi recomendación, hermanos. Yo sé que no estamos congregándonos. No se trata de que nos tengamos que congregar para que podamos escuchar la palabra de Dios, hermanos. No se trata que estemos en un edificio, en un recinto, para que podamos recibir la palabra de Dios, hermanos. Recuerden la iglesia apostólica, hermanos. Ellos la recibían en el templo, la recibían en la calle, la recibían en donde quiera. En la casa, si no tenían tableta, no tenían celulares, pero ellos recibían la palabra de Dios, hermanos. No tenían iglesia. No, que no pongan una excusa al COVID, como hoy en día se pone como excusa el COVID, por eso es COVID, por eso es COVID, por eso. No, hermanos, Dios conoce tu corazón, hermano. Y no le vas a poder decir, no te vas a poder justificar delante de él. Pues yo no escuché tu estudio, su palabra, Señor, yo no hice tu palabra porque no tengo un donde congregarme. No, hermanos, dejemos de niñerías y crezcamos en el Señor, hermanos. Mi exhortación y mi recomendación como siervo del Señor y como su pastor, hermanos, es de que se pongan al corriente en estos estudios y escuchen la palabra de Dios, hermanos. Amén. 6:10, Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos, leemos la palabra en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, pidiendo al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia, que nos disponga nuestros corazones para recibir su palabra,
hable en nuestros corazones, ministre en nuestras vidas. Le damos las gracias porque tenemos palabra en nuestras manos. Podemos escucharla, podemos recibirla, podemos tomarla en nuestros corazones y sobre todo que nos ayude a poder aplicarla en nuestras vidas. Amén. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Versículo 6, capítulo 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra males espirituales en los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo tomando el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos hermanos. Empezamos la semana pasada con la última pieza, que es la espada del Espíritu Santo. Ya terminamos el casco de la salvación, o casco de la esperanza. Si no saben de qué estoy hablando, vayan el estudio pasado, el video pasado, y ahora ustedes van a ver. Son 12 videos que prácticamente que habla del casco de la salvación. La espada del Espíritu, analogía que Pablo usa con el uniforme militar romano. Ya vimos el casco, ya vimos la cota o la pechera, ya vimos el cinturón. Entonces estamos ahorita viendo vimos el calzado del apresto del evangelio. También estamos viendo ahorita la espada que también es usada por el soldado romano para su defensa y para su ataque. Una de las piezas, por supuesto, más importantes, no por más importantes, pero son muy importantes del uniforme romano, porque la espada, hablando del uniforme romano, la espada era única, única en su estilo, y la espada era prácticamente inventada, sacada por los romanos en esos tiempos. En esos tiempos las espadas eran largas, prácticamente eran pesadas y difícilmente de maniobrar, pero la espada romana era corta y era práctica para maniobrar, era ligera y era sobre todo de doble filo. Bueno, hablamos de Pedro la semana pasada. Es un recordatorio, hermanos, un recordatorio de lo que vimos la semana pasada rápidamente. Pedro era un celote, un guerrillero que peleaba contra el imperio romano y andaba, por supuesto, cargando siempre su espada que con la cual cuando tenía tiempo, oportunidad, podía atacar y pelear contra los soldados romanos. Ustedes recordarán el jardín de Getsemaní cuando le cortó la oreja al siervo del sacerdote, cuando lo iban a arrestar a nuestro Señor Jesucristo. Que después pero eso fue antes de Pentecostés. Después de Pentecostés, ustedes recordarán derramamiento del Espíritu Santo, donde estaban todos reunidos, los 120, el Espíritu Santo cayó sobre todos los apóstoles y los discípulos que estaban ahí reunidos. Pedro recibe el Espíritu Santo y ya deja la espada física, y recibe la espada que es la palabra de Dios. Deja de ser un celote y es ahora un pescador de hombres. Bueno, Hebreos 4:12 leímos, que es el versículo que prácticamente nos habla de la palabra de Dios, muy conocido, hermanos. 4:12, Hebreos 4:12. Acompáñenme, dice, porque la palabra de Dios es viva, hermanos. Así que cuando están ustedes leyendo la palabra, está viva. No es libro, no es letra muerta. No es un libro de cuentos y de historias y de fábulas y de analogías y de que ustedes pueden comprar en cualquier librería de ciencia ficción. No. La palabra de Dios es viva, hermanos. La viva es palabra de Dios. Para que dice, porque la palabra de Dios viva es eficaz. Es más penetrante que toda espada de doble filo, de 2 filos, y que alcanza a partir hasta el alma y aún el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
viva, hermanos, está viva la palabra, hermanos, no está muerta, no está muerta. Nosotros servimos a un Dios vivo, no a un Dios muerto. Hermanos, esa imaginación, esa creencia que el diablo quiere inyectar en las mentes del hombre, que la palabra de Dios es aburrida, es tediosa, es cansada, es árida, no sirve para qué, que no sé qué, no la leas, es viva, hermanos. Y ahorita vamos a ver más de eso, ¿verdad? Entonces, discierne los pensamientos del corazón, hermanos. Dijimos un ejemplo, hermanos. Yo puedo verte a ti, que tú llegas a la iglesia, dijimos, tú puedes verme a mí, que yo estoy en el púlpito, yo puedo verte a ti, que estás enseñando en la escuela dominical, tú puedes verme a mí, que yo estoy predicando o enseñando. Hermanos, yo puedo decir, viene a la iglesia, viene a servir, somos siervos de Dios, venimos a servir, estamos sirviendo a Dios, pero no conocemos, ni yo conozco los motivos de tu corazón, ni tú conoces los motivos de mi corazón, hermano. No puedo juzgar tus motivos, por lo que quiero decir. La palabra, cuando se lleva, cuando se enseña, ¿verdad? Siempre debe ir dirigida para amonestar, levantar, exhortar, enseñar, ¿verdad? Nunca para juzgar, nunca para juzgar. Entonces, cuando nosotros hablamos, enseñamos la palabra de Dios, nunca condenemos, nunca juzguemos, porque yo no conozco tus pensamientos, ni tú conoces los míos. No te puedo juzgar. Ninguno de nosotros puede discernir las intenciones y los pensamientos del corazón de otros. No podemos. Levantémonos. Puedo saber que tú estás caído, que tienes pruebas, que estás caído, que estás pasando. No sé qué pruebas estás pasando. No sé qué aflicción estás pasando, pero te veo por tu semblante, por tu modo tu manera de caminar, tu semblante que está un poco decaído. En fin, puedo ver el exterior únicamente para que me entiendan. Pero Dios ve el interior, el corazón, y Él discierne los pensamientos y la mente. ¿Eh? Entonces, nosotros sí podemos discernir, sí podemos juzgar entre el bien y el mal, por supuesto, no estoy diciendo eso, sí podemos juzgar entre el bien y el mal, podemos juzgar también los espíritus, podemos discernir los espíritus, ¿verdad? Que nos dice Pablo en Corintios, tenemos que discernir, podemos discernir y juzgar cuando alguien se levanta en la iglesia y que empiezan a hablar lenguas, tenemos que juzgar los profetas, en fin, pero no debemos juzgar los motivos y los pensamientos del corazón porque no los conocemos. No los conocemos, pero al contrario, caeríamos en calumnia, caeríamos en juzgar equivocadamente. Cuando juzgues, dice el Señor, juzga con juicio justo. De acuerdo a la palabra de Dios, lo que quiere decir el Señor. Lo que no debemos juzgar son los pensamientos y las intenciones del corazón. Solo la palabra de Dios puede hacerlo. Hablamos de eso. Por eso cuando Dios da la unción de predicar, no debe ser destructiva ni debe condenar. Es edificante y de convicción a la vez. Tú no debes de convencer a nadie, no debes de forzar a nadie, torcerle el brazo, te voy a convencer, No. Tú habla la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder, el Espíritu Santo, el poder es el que nos trae la convicción, nos da la exhortación, nos da la amonestación, en fin, es el Espíritu Santo el que hace ese trabajo. Nosotros habla la palabra, enseña la palabra. Es la que edifica también. ¿Es incómoda? Sí, es incómoda, hermanos, es incómoda. Y dimos ejemplo. Cuando escuchamos la palabra de Dios, yo escucho estudios, yo escucho predicaciones, ya sea por la radio, ¿verdad? Escucho y es incómoda, claro que sí es incómoda. ¿Y debe ser incómoda? Sí, debe ser incómoda. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la palabra de Dios hablando en nuestro corazón, diciéndonos, has pecado, has fallado, no has cumplido, has hecho esto, has hecho otro. ¿Verdad? Entonces el pecado siempre va a estar ahí a la puerta, pero nosotros tenemos, al recibir la palabra de Dios, tenemos que recibirla con ese amor y a la vez que nos trae la convicción de decir, pues sí, Señor, te he fallado, sí, Señor, me he equivocado, perdóname esto, perdóname, me he equivocado. Es por eso, es de esa manera que el Espíritu nos trae para convicciones, traernos convicción para que nos lleve al arrepentimiento, hermanos. ¿Es incómodo? Sí. Yo he visto hermanos que no sé si son hermanos o no son hermanos, pero que llegan a la iglesia, se molestan cuando escuchan la palabra de Dios, empiezan
empiezan inmediatamente a enojarse, a molestarse, que no, que este pastor, este hermano, este pastor, esta pastora, empieza a hablar cosas de mi vida, que quién le dijo a este pastor, esta pastora, cosas de mi vida, quién le dijo esto, que yo de esto, que yo sé, que no debe de meterse. Nadie me dijo nada, ni nadie le dijo nadie a la pastora nada. Nosotros no andamos en el teléfono hablando con otras personas. Dime, platícame la vida de este, platícame. Nosotros no andamos haciendo eso, hermano. Cuando el Señor habla a través de un estudio, de una predicación, es el Señor, cosa que la gente no sabe, ignora, que la palabra de Dios es palabra hablada de Dios y está hablándote, porque discierne tus pensamientos y tus intenciones de tu corazón. El pastor no las sabrá, pero la está usando el Señor a través de su boca. Pero la gente inmediatamente empiezan a gritar y decir, ese pastor que se metió en mi vida, que pastor, que quién sabe quién, la pastora, que quién sabe quién le contó mi vida, y todavía empiezan a se van, ya no regresan. La ignorancia, hermanos, volvemos otra vez. La ignorancia es el alimento preferido del diablo. Y estos hermanos van a andar así de iglesia. No digo hermanos, gente así, esa gente va a andar de iglesia en iglesia, porque son gente ignorante. Gente ignorante con respecto a la palabra de Dios. Gente que nunca ha abierto su Biblia. Gente que nunca ha conocido la palabra de Dios. Gente que nunca se ha sentado a escuchar la palabra de Dios. Y cuando se escucha la palabra de Dios, se ofenden, se molestan, se incomodan. Hermanos, ¿cuándo van a aprender? ¿Cuándo van a crecer? Esta gente nunca. Son los que habla Pablo en Timoteo. Son gente que siempre está aprendiendo y nunca llegan a aprender. Nunca llegan a crecer. ¿Seguimos? Por eso, repito, a algunos les molesta, parece molesto, predicaciones, estudios, sermones, ¿verdad? Porque trae convicción. La palabra del Espíritu Santo trae la convicción. Cuando es palabra de Dios, cuando es la sana doctrina enseñada, predicada. Hoy en día hay tanta palabra adulterada y se enseña tantas cosas y fantasía, cosas que son de hombres, conspiraciones, políticas, hermano. Yo he escuchado estudios que son más política, parece que estoy escuchando un noticiero en lugar de una predicación. He escuchado predicación, predicadores que se ponen a hablar de política, de conspiraciones y de cosas fantasiosas que sacan. Y digo, ¿a qué hora va a sacar la palabra de Dios? ¿A qué hora va a hablar del Señor? Estos se equivocaron de profesión. Mejor que se vayan a de políticos. Con la palabra de Dios no se juega, hermanos. No se juega. Dios no puede ser burlado. Nada más porque te llamas pastor, predicador o maestro y te da el derecho de hablar y abrir tu boca y decir tantas tonteras. Dios nos va a juzgar, hermanos. Por eso dice Santiago, no se hagan muchos maestros. No se hagan muchos maestros. No nos vayamos a condenar. Porque tenemos una gran responsabilidad sobre nuestros hombros, los maestros, los predicadores, pastores, etc. Porque tú lo que hablas, tú lo que enseñas, va a ser declarado en el día del juicio. Tú engañaste, tú confundiste, tú adulteraste, tú mentiste al pueblo con palabras, usando el puesto que tenías, el púlpito o tu posición de maestro, con el fin de agradarte y buscar tus intereses. Ese, el dedo acusador del Señor va a estar sobre eso, sobre nosotros. Santiago nos dice, Santiago capítulo 1, versículo 21, nos hemos quedado ahí. Por lo cual, dejando toda inmundicia y superficialidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede ser salvo vuestras almas. Dejando toda inmundicia y superficialidad de malicia, dice Santiago, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede ser salva vuestras almas. La palabra de Dios puede ser salva vuestras almas. La palabra nos salva nuestras almas, hermano. Nos salva. Yo he visto, hermanos, gente que se sienta y se están mofando, se están burlando cuando uno está predicando y enseñando. Se están burlando de la palabra de Dios. No se burlan, creen que se están burlando del predicador. Ignorantes. Creen que están burlando del que está hablando y lo están ofendiendo. Ignorantes.
Al que están ofendiendo, al que están menospreciando es a Dios, porque la palabra es de Dios, no es del hombre. El hombre es un portador, es un vehículo, es un instrumento, cual el Señor usa para llevar su palabra. Dice Moisés, a mí no me ofenden, al que están ofendiendo es a Dios. Ignorantes que ellos mismos están condenando. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Tengamos mucho cuidado. Dios no puede ser burlado. La palabra de Dios no debe ser menospreciada. Recibirla con mansedumbre. Dejar a un lado toda superficialidad y malicia. Esa palabra de Dios que nos ayuda a salvar nuestras almas, nos ayuda a levantarnos, nos trae a edificarnos. Hermanos, tenemos que someternos y postrarnos ante la palabra de Dios, sí. Si vemos la analogía que se nos da en Hebreos 4:12, la palabra es doble filo, ¿verdad? Que atraviesa y alcanza a partir del alma y el espíritu, ¿verdad? Entonces es otro, aquí vemos otro versículo que nos enseña que el alma y el espíritu son dos separadas, son dos entidades separadas, no son juntas, a diferencia de lo que muchos creen. El alma y el espíritu es la misma cosa, el alma y el espíritu no son separadas. El alma, dice el Señor, y el espíritu se alcanza a separar. Aquí mismo lo tiene. Es un ejemplo de cómo el Señor nos dice que el alma y el espíritu son cosas separadas. Ya lo hemos visto, hermano. Ya lo hemos visto en estudios. El hombre está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. El alma, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu, ya lo hemos visto. El espíritu es el que nos dio Dios al soplar allá en el jardín del Edén. Nos dio. Es el que tiene con la comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu tiene comunión con el Espíritu Santo. Es el que nos habla a través del Espíritu. Y el Espíritu del hombre habla al alma. El alma que son la mente, las emociones y la voluntad. Y esta alma influye sobre el cuerpo, que es el que podemos ver. Bueno, esas son las tres partes compuestas por el hombre. El hambre, pero la palabra de Dios puede separar esas dos, el alma y el espíritu. Nosotros difícilmente la podemos separar y difícilmente podemos distinguir una de otra. Tu identidad, ¿qué es tu identidad? Tu identidad viene a ser, se encuentra, o dónde se encuentra tu identidad. Tu identidad se encuentra en tu espíritu. Ese es quien eres tú realmente. Ese es quien soy yo realmente. Sin máscaras, sin fingimientos, sin disfraz. Tu identidad, quién eres realmente tú. Tu alma expresa quién eres tú. Ese expresa quién eres tú. Entonces tu identidad es quién eres tú. Es de quién eres tú. Tú realmente tú. Tu alma expresa quién eres tú. Tu mente expresa tus pensamientos. Por supuesto, tu corazón expresa tus sentimientos. Y tu espíritu, ya dijimos, expresa realmente tu verdadero tú, tu verdadero yo. Todas esas partes son separadas, todas esas partes pueden ser separadas y partidos y discernidos por el Espíritu y por la palabra de Dios. La palabra de Dios se tiene que predicar con poder, por supuesto. La palabra de Dios tiene que predicar con poder, con convicción, con amor y con fe sobre todo. La intención de corazón, no es de que la palabra de Dios sea dejada abandonada, ¿no? Dios nunca ha querido que nosotros abandonemos la palabra de Dios, que la dejemos, que nos dio la palabra, su palabra, y nosotros la dejamos abandonada ahí, tirada en un rincón, en un librero o lo que sea, en una mesa ahí, polvoreándose, llenándose de telarañas. No, esperando que alguien la levante, a ver. O la dejamos de adorno para que cuando venga la gente diga y vea Biblia, Santa Biblia. Oh, tú eres cristiano, sí soy cristiano. Oh, veo que tienes 30 Biblias. Oh, sí soy muy aleluyo, yo bien aleluyo. Muchas Biblias. No, la palabra de Dios no es con ese fin de impresionar o de dejarse abandonada, de usarse de adorno o de impresionar a otros. La intención que Dios nos dio, su palabra, es para que se predique, se enseñe, se aprenda
y se practique. Pablo les dijo a los tesalonicenses: por cuanto nuestro evangelio no fue a vosotros en palabras solamente, mas también en poder y en Espíritu Santo. Todos podemos hablar, llenarnos la boca, son palabras, pero la palabra de Dios que dice con poder, con el Espíritu Santo. Oren antes de llevar la palabra de Dios, oren antes de enseñar la palabra de Dios, que sea el Espíritu el que tome control de uno, y el que hable y que ministre y que enseñe, el que traiga convicción, el que traiga exhortación. El Espíritu Santo, que yo mengüe y que Él crezca en mí, que Él me use para su honra y su gloria. A diferencia de predicadores que vemos en la televisión, los televangelistas, inclusive en la radio, que se quieren llenarse de gloria o quieren llenarse de... ¿Y que para qué? Para que su gloria, su ego crezca, para que sean nombrados y grandes y todo. No, hermanos, el Señor no nos puso para eso. No nos dio su palabra para que nosotros crezcamos en gloria. La gloria es solamente para Dios. Él no comparte su gloria con nadie. Es para que nosotros edifiquemos el reino de Dios, no para edificar nuestros propios reinos. No para que te glorifiques tú, glorifica al Señor. Da que el Espíritu Santo sea el que te use. No tu ego, no tu yo. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 15 vemos la figura gloriosa del Señor Jesucristo regresando a la tierra. Eso es cuando la profecía, escatología, cuando viene el Señor en su segunda venida, por supuesto. Y dice ahí el versículo que de su boca sale una espada de doble filo. Esa es la espada que se nos ha dado, es la espada que tenemos, hermanos, la espada que estamos leyendo aquí en Efesios capítulo 6, 17, es la espada, la palabra de Dios que tenemos nosotros. De hecho, el salmista nos dice en capítulo 149, versículo 6, nos dice el salmista: ensalzamiento de Dios modularán en sus gargantas, y espada de dos filos habrá en sus manos. Ensalzamiento de Dios modularán en sus gargantas, y espada de dos filos habrá en sus manos. Nosotros, es decir, lo que está hablando aquí, es que alabaremos, ensalzaremos el nombre de Dios a través de nuestras bocas y nuestras gargantas. Alabaremos, glorificaremos, adoraremos, alabaremos a Dios con nuestras gargantas, y en nuestras manos habrá esa espada de doble filo, que es la espada, la palabra de Dios. ¿Tienes espada de Dios? ¿Tienes la palabra de Dios? ¿La tienes? ¿Dónde la tienes? ¿La tienes si la tienes escondida? ¿Está en el armario? ¿O está allá? Ve, sacúdela, quítale la telaraña, el polvo, tráela para acá y ábrela, que estamos con el estudio, hermano. La espada de Dios no se nos dio para que la guardemos y la escondamos, hermanos. La espada de Dios, palabra, no se nos dio para que la escondamos, porque dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, de la palabra de Dios. No me avergüenzo, dice, porque es poder para todo aquel que cree. Ahí vemos, ya se entrenó. Si no creemos, cantidad de vergonzosos se avergonzarán de la palabra de Dios. Porque no me avergüenzo de la palabra, del evangelio, porque es poder de Dios para que todo aquel que cree. Es poder para salvación, dice Pablo. Tantos creyentes que se avergüenzan de hablar la palabra de Dios, tantos creyentes que se avergüenzan de hablar de la palabra del evangelio. Hermanos, la iglesia del Señor está llena de vergonzosos, tímidos, temerosos. No abren sus bocas para hablar la palabra. Se les paraliza la lengua. Dicen que el predicador los la enseñe, que el predicador le hable, que el predicador es... Claramente se nos dice en Mateo, allá 28, Marcos, y en Marcos también.
No se nos dice que solamente los predicadores, los pastores, los evangelistas, no se nos dice que solamente ellos tienen que llevar la palabra, dice que todos, nosotros los creyentes, id y doctrinad a todas las naciones. Id y enseñad, doctrinar. ¿Qué? Lo que se te ha dado a ti es la gran comisión, lo que se te ha dado a ti, lo que se me ha dado a mí, la gran comisión que es la palabra de Dios, hermanos. Nos avergonzamos de la palabra de Dios, la menospreciamos. Al avergonzarte de la palabra de Dios, te avergüenzas. ¿En tu trabajo le enseñas, hermano? ¿En tu trabajo le hablas a alguien? No. Me van a correr, se van a avergonzar de mí, me van a decir que soy un aleluya, me van a decir esto, me van a decir lo otro. A tus amistades, compañeros de trabajo, ¿hablas la palabra de Dios? No, si les hablo se ofenden y me van a dejar de hablar y ya no voy a tener compadres ni comadres con quién voy a hablar, con quién voy a socializar. En tu familia, tus hijos, seres queridos, les hablas, enseñas la palabra de Dios que tiene. No, ya no me van a venir a visitar, pero se van a burlar, se van aquí, pero vergonzosos, los que se avergüenzan del Evangelio, los que se avergüenzan de la palabra de Dios, la menosprecian, los que menosprecian la palabra de Dios, el Señor se avergonzará y también los menospreciará. Dice el Señor, el que me honra ante los hombres, si me honras ante los hombres, yo lo honraré delante de mi Padre y de sus ángeles. Si no me das honra delante de los hombres, también yo no les daré honra delante de mi Padre y de sus ángeles. Hermanos, conozcan la palabra, porque la palabra es la que nos trae salvación. Si no la conocen, se están condenando, hermanos. Es lo que nos dice aquí Santiago. Entonces, es ahí donde la espada tiene que estar en las manos de sus santos. Alabamos en tanto que alabamos a Dios, ¿verdad? Alabamos a Dios por la victoria que nos ha dado, lo adoramos, lo glorificamos, le damos gracias por la victoria que nos ha dado en el Calvario, en la cruz, a través de su Hijo amado Cristo Jesús. Somos limpios, somos lavados con el lavacro del Espíritu Santo. Somos hechos libres del cautiverio, de las cadenas que tenía Satanás. Estamos llenos de promesas, la Biblia que nos da las promesas, lugares celestiales, sentados en los lugares celestiales, con las bendiciones espirituales que nos ha dado el Señor Jesucristo. Todo esto es para alabar, adorar, glorificar y recibir su palabra con amor, con fe y en obediencia, hermanos. No solamente se trata de leer, hay que obedecerla. Entonces, por todo lo que ha hecho Jesucristo por nosotros, ¿verdad? Eso es lo que nosotros estamos alabando al Señor. Y glorificamos y nos gozamos y tenemos ese gozo y tenemos esa fe, tenemos esa esperanza que hablamos en el caso de la salvación. Bueno, ahora quiero preguntarles a ustedes algo. ¿Qué es esta espada? ¿Qué es la espada? ¿Qué es esta espada? Bueno, ya hemos hablado casi mucho de la espada ahorita y ustedes ya tendrán una idea de lo que es esta espada. Bueno, la espada, ustedes van a decir, bueno, la espada es la Biblia, hermano. Bueno, déjenme decirles una cosa, y tal vez se los dije antes. No todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios. ¿Qué, hermano? ¿Qué está usted diciendo, hermano? Usted está equivocado, hermano. ¿Cómo vamos? No todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios. ¿Cómo es eso? Bueno, no tiene mucho que hablamos apenas de las tentaciones del Señor Jesucristo en el desierto. Habla Satanás al Señor Jesucristo cuando lo tienta. Y hay otras instancias que también el diablo y otras instancias son del diablo, mete, intercede, habla y dice esto. No es palabra de Dios. Entonces hay que saber, hermanos, que no podemos decir todo esto es palabra de Dios, todo esto. Cuidado. Bueno, ustedes dirán, la Biblia es la palabra de Dios. Yo les diré que la Biblia es la armería. La Biblia es la armería. ¿Qué es la armería? La armería es donde se encuentran todas las armas, donde se guardan, donde se almacenan todas las armas. Entonces la Biblia, yo les voy a decir que es la armería. Es decir, es el lugar donde se encuentran esas armas, las armas. Bueno, pues la Biblia es una armería llena de dagas. ¿Saben qué es una daga?
Es un cuchillo corto. Cuchillo corto, una daga, que estamos en este caso, espada corta de doble filo. Son pequeños espadas de doble filo. Pero en sí la Biblia no es la espada. Quizás esto les caiga de shock, pero para algunos. En 6:17 de Efesios nos dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Palabra. Ahí lo tienen. Bueno, ustedes miran, hermanos, es la Biblia. Ustedes me seguirán diciendo, es la Biblia. Bueno, se puede traducir la palabra de Dios como sonidos. Déjenme explicarles. La palabra de Dios se puede traducir como sonidos, vocales, ¿verdad? O palabra hablada o expresada en voz alta. Yo estoy hablando, esa es palabra expresada, hablada en voz alta. Sonidos son sonidos que se expresan, que hacen un sonido, que expresan una palabra. No son palabras culturales sin sentido, sin cohesión ni nada. Son sonidos vocales que forman palabras. Entonces eso se puede traducir. La palabra, entonces la palabra de Dios, ¿verdad? Es eso, sonidos vocales o palabra hablada, expresada en voz alta. Ustedes recordarán lo que dice Juan capítulo 1. ¿Con quién nos lo va a recordar, hermanos? En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Bueno, desde el principio, era el Verbo. ¿Quién es el Verbo? ¿Quién es el Verbo? Señor Jesucristo, y a su nombre, gloria. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Los dos son uno. El Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesucristo es Dios. Bueno, no vamos a hablar ahorita de la Trinidad ahorita porque nos metemos en otro estudio. Y sabrán que la palabra griega que se usa para decir palabra es la palabra logos. La palabra griega logos significa palabra. Logos nos expresa aquí que Jesús, logos es quien habla aquí. Logos es Jesús, logos es la palabra, es la expresión de la mente y el corazón de Dios. Logos es Jesucristo y es la expresión de la mente y el corazón de Dios hablando a través de Logos, Cristo. Así como nuestras palabras son expresión de nuestros pensamientos, nosotros hablamos lo que expresamos. Nosotros expresamos lo que hay en nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestras bocas expresan y nuestros sentimientos. Esas son nuestras palabras, así las expresamos a través de nuestra boca, ¿verdad? Jesús es la expresión, ¿verdad? Es la expresión, imagen de la persona de Dios. Jesucristo es la palabra hablada, expresada de Dios, Jesús. Así es que si tú quieres saber cómo es Dios, miren a Jesús. Miren a Jesús. Allá en el capítulo 14 de Juan, le dice, capítulo 14, versículo 8, le dice Felipe, uno de los apóstoles, se acordarán. Dícele Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo ha que estoy con vosotros. ¿Y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras.
de cierto os digo, el que cree en mí cree, las obras que yo hago, también él las hará, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Pues ahí el Señor Jesucristo claramente le dice que Él es el Padre está en Él, y las palabras que Él habla, las habla porque el Padre está, es la expresión. La palabra de Dios es la expresión que está usando Jesucristo. Al hablar es la expresión y la palabra que es del Padre que está hablando a través de la boca del Señor Jesucristo. El Padre y Jesús son una cosa. Entonces, Mateo capítulo 4, vemos la tentación de Jesús en el desierto. Les adelanté hace un momentito que les había dicho que no toda la palabra es palabra, toda la Biblia es palabra de Dios. Es una armería donde hay mucha palabra, mucha palabra. Hay aquí una daga, aquí otra daga, aquí una daga, aquí el Señor habla, aquí el Señor habla, aquí el Señor habla. Es una daga, aquí una daga. Es una armería la Biblia. Pero hay instancias como aquí donde fue tentado el Señor Jesucristo en el desierto. 3 veces fue tentado. Si ven las 3 tentaciones en el capítulo 4 de Mateo. Habla esas 3 tentaciones, ya saben ustedes cómo fueron dirigidas, como las mismas, de la misma manera que nos ataca a nosotros, nos tienta a nosotros el enemigo, por los deseos de la carne, por los deseos de los ojos y por el orgullo de la vida. Así también de esa manera nosotros somos tentados. En esas 3 áreas generales, son áreas que ataca, son preferidas del enemigo, ¿no? Así fue tentado Jesús. Dice Hebreos, mas tentado en todo, Señor Jesucristo en todo, según nuestra semejanza como hombre, ¿sí? Pero sin pecado. Y 3 veces la respuesta a Satanás, el Señor Jesucristo, 3 veces le respondió Jesucristo, está escrito. Es decir, de la armería, de las armas, de las dagas, el Señor Jesucristo sacó una daga, la espada. Sacó la espada, 3 veces sacó la espada. Está escrito. Ese es Jesús, la palabra de Dios. La palabra viva de Dios es Jesucristo. La palabra es Logos, la palabra viva de Dios. Él pudo haber hecho otra cosa frente al diablo. Haber orado, pedir, Padre, mándame tus ángeles, quítame esta. No. Pero no, Él escogió citar y pelear la buena batalla a través de la espada de la palabra de Dios. Citó la palabra de Dios. Es como nosotros debemos de pelear las batallas, hermano. Y repito, déjense de que ya te reprendo en el nombre, te reprendo, te reprendo. Y ya con eso se quitan todo eso, hermanos. Qué fácil es para hacer, yo te reprendo a ti, te reprendo acá, te reprendo allá, te reprendo acá, te reprendo allá, ya estás peleando la guerra espiritual con eso. Eso no es guerra espiritual, hermanos. Quítense eso de la mente, no es guerra espiritual. Pasando reprendiendo a todo el mundo. Reprenden a la suegra, reprenden a los hijos, reprenden al marido, reprenden a la silla, reprenden a la mesa, reprenden al predicador, reprenden a todo el mundo. Esa no es guerra espiritual. Palabra de Dios, usando la palabra de Dios. Tomen autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Lleven su mente sometida a la obediencia de Cristo Jesús. Resistan al diablo. Nada de que se la pasen reprendiendo aquí ya. No es bíblico. En ninguna parte de la Biblia el Señor Jesucristo nos dice, y menos en las batallas, la guerra espiritual que nos enseña Pablo, nos dice y nos enseña que nos la pasemos reprendiendo a todo el mundo. No sé, ¿quién les enseñó eso? Quítenselo ya de la mente. Entonces, Él escogió, el Señor Jesucristo citó los versículos, esta es la palabra de Dios, la escogió de la armería, de la Biblia, del Antiguo Testamento, lo escogió esa espada, esos 3 versículos. Está escrito. Las citas que dijo, que mencionó al diablo, estas citas son de un mismo libro. ¿Ustedes saben cuál es ese libro? ¿No? Es un libro del Antiguo Testamento. ¿No?
Es Deuteronomios, hermanos. Deuteronomios. Los que lo dijeron, muy bien, los felicito. Los que no lo dijeron, pónganse a leer su Antiguo Testamento. Entonces, aunque no lo crean, ese libro de Deuteronomios, hermanos, sí está en la Biblia. Deuteronomios. Yo sé que es muy difícil pronunciarlo, pero está en la Biblia. Muy bien. Y está en el Antiguo Testamento. De vez en cuando abran el Antiguo Testamento, no nada más el Nuevo Testamento. O Salmos. El salmista nos dice en Salmos 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo podemos pelear la buena batalla? Guardar sus dichos, sus palabras, sus versículos en su corazón. De esa manera también peleamos la buena batalla, de acuerdo al ataque, de acuerdo a los dardos, de acuerdo a los dardos de fuego que nos avienta el enemigo. Usen la palabra de Dios, citen la palabra de Dios. No hay mejor. Cuando nosotros alabamos y adoramos a Dios, los mejores cantos, los más bellos, hermanos, cantos de adoración son aquellos que vienen la palabra de Dios. Son cantos de adoración que están escritos de acuerdo a la palabra de Dios. No son cantos esos que le hablan, que más bien le están cantando a la mujer. Cantos tan románticos que parece que le cantan a la mujer. He escuchado tantos que ridículos. No, los mejores cantos de adoración, los más bellos, son aquellos en los que está la palabra de Dios. Esos son cantos de adoración. Esos son cantos de pelea, de guerra espiritual. Todos los demás es romanticismo, hermano. Muy bien. Vamos entonces a dejarlo hasta aquí. Continuamos la semana que entra, hermanos, con la espada del Espíritu. La espada que es la palabra de Dios. Lean, hermanos. Lean su palabra, lean su Biblia. Vayan al armario, vayan al librero, vayan allá abajo de la cama, de abajo donde tengan su Biblia, sacúdanla, límpienla, pónganse a leerla. Palabra de Dios, hermanos. No menospreciémosla. Oremos, inclinen su rostro y demos de gracias a Dios. Padre, venimos ante tu presencia, en nombre maravilloso de tu Hijo amado Cristo Jesús, alabando y glorificando tu santo nombre y dándote gracias por tu gran amor, por las misericordias que son nuevas cada día y derramadas en nuestras vidas, por tu gracia, Señor, por todas tus bendiciones que son derramadas día con día, Señor. Gracias, Señor, te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor. Pedimos, Padre Santo, por tu iglesia, Señor. Levantamos nuestra oración por tu iglesia en todo el mundo. Porque tú bendigas, Señor, porque tú guardes, tú cubras a todos los predicadores, ministros, todos los obreros que llevan tu palabra, Señor. Que tú seas con ellos, Señor, en esos lugares peligrosos, Señor, que son perseguidos, Padre eterno, Señor. Que sobre todo que pedimos que tu palabra sea llevada a todo el mundo, a todos los rincones de este planeta, Señor. Pedimos, Padre, por tu iglesia aquí, Montesión, Señor, te pedimos por mis hermanos, Padre, por todas sus necesidades, por todas sus peticiones, por sus oraciones, lleva uno a ellos y te pedimos que tú las recibas y les des respuesta a tu tiempo. Por los enfermos, Señor, por los que están en hospitales, por esta pandemia, Señor, por los que sufren, los que lloran, los que han perdido sus seres queridos, Señor, te pedimos confort, consuelo, fortaleza, paz en sus corazones, Señor. Te pedimos, Señor, por esta pandemia, porque tú le pongas fin, Señor, a este virus, Señor, que está azotando a esta humanidad, Señor. Te pedimos perdón sobre todo, Padre, por nuestros pecados, porque nos hemos alejado, nos hemos separado, nos hemos enfriado, te hemos olvidado, Señor, y hemos puesto como excusa esta pandemia para no buscar de ti, Señor. Perdónanos, Señor, Padre, porque no hay justificación delante de ti, Señor. No podemos justificarnos, Señor. Hemos sido perezosos, hemos sido cobardes, no hemos leído, no hemos buscado, no hemos hecho lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Perdónanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, Señor mío, Dios mío. Te pedimos, Señor, que tú guardes a cada uno de mis hermanos, Señor. Pedimos por sus matrimonios, pedimos por sus hogares, por sus trabajos y sus finanzas, por sus hijos, Señor. Te pido que guardes nuestra entrada y nuestra salida. Te pido que seas tú con nosotros, bendigas nuestra comida y nuestra bebida, Señor. Guárdanos y cúbranos y protégenos contra todo mal, todo peligro, toda enfermedad, toda calamidad, contra todo ataque del inmundo, todo dardo y todo fuego del enemigo, de la mano del impío, la boca del perverso,
y la mano del violento. Cúbrenos bajo tus alas divinas y cúbrenos con tu sangre preciosa, Señor, y ayúdanos a caminar contigo, a escuchar tu voz, Señor, a prestar atención, ser sensibles a la voz dulce de tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos más, Señor, y que esta palabra, Señor, que nosotros leemos, que es tu palabra, Señor, la palabra de Dios, Señor, sea retenida y aplicada en nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos por tu gran amor, Señor. Y nosotros oramos todo esto en el nombre maravilloso y poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Y el pueblo dice y todos decimos amén. El Señor los bendiga, hermanos, y hasta la próxima.